Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Es un gusto para nosotros siempre podernos conectar y poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Realmente es un privilegio poder hacerlo. Y con Marilena hemos preparado un tema para esta ocasión que hemos llamado Prefiero estar muerto. Y ya verán o ya veremos por qué este título. Prefiero estar muerto. Vamos a pedirle a Marilena que haga una oración introductoria. Amado Padre, nos presentamos delante de ti en esta hora para pedirte que por la unción del Sí, Espíritu Señor. Santo, Señor, seas tú Oh, Jesús, tocando gracias. nuestras vidas. Así sea, Espíritu Señor. Santo de Dios, ministra, Señor, Ministra, a por través de favor. nuestras Señor, vidas, Señor. Señor, ministra Sí, a Señor. cada persona que recibe Oh, esta Padre palabra. Te Celestial. pedimos que seas Gracias. tú, Señor, Sí, Señor. obrando en la mente, en Oh, el Jesús, corazón, en poderoso, el poderoso. cuerpo de cada uno de Oh, nosotros, Señor, Señor, y que gracias. esta palabra sea como esa agua fresca, agua Amén. viva, Que así Señor, sea, Señor. que restaure todo nuestro Sí, ser, Señor. Señor. Te lo pedimos en Te lo el nombre de pedimos Cristo en el Jesús nombre de y te Cristo. entregamos este tiempo a ti, Señor Gracias, Jesús. Señor. En tu nombre oramos. Amén Amén y amén. y amén. Bueno, esta semana he recibido por WhatsApp eh, el comunicado de una persona pidiéndome ayuda. Voy a leer textualmente una parte de sus palabras en ese WhatsApp. Dice, estoy pasando por una depresión severa que no me deja hacer nada. Y estoy pensando que es mejor estar muerto a vivir así. Pues no veo salida. Los medicamentos no funcionan. Le he pedido a Dios que me ayude, pero no veo respuesta. Estoy desesperado. También me escribe por WhatsApp su mamá, también triste y desesperanzada por esta situación, ver sufrir a su hijo. Las palabras de su mamá, parte de ellas son las siguientes. Mi hijo está muy mal, con una depresión horrible. Lo han estado medicando, pero no vemos mejoría. Y llora sin control. Y dice que no quiere vivir así. Estoy muy preocupada. Hablar con usted le ayuda mucho. Y etcétera, etcétera. Muchas otras cosas. La depresión, el no querer vivir, el sentir que no tenemos las fuerzas ni siquiera para intentar algo, para hacer algo, es algo que muchas personas están sufriendo en todo el mundo. Es una epidemia peor que el COVID-19, realmente. La depresión, la angustia, la desesperación, la desesperanza. El llegar a un punto en el que no vemos ninguna respuesta, en que nada parece funcionar, en que inclusive clamar a Dios, pedirle a Dios, parece que no funciona tampoco, porque aún pareciera que tampoco Él tiene una respuesta o tampoco Él está interesado en darnos una respuesta. Y las personas luchan continuamente con pensamientos de suicidio, con pensamientos de, digamos, de que no valen nada, de que no vale la pena vivir, de que no son capaces ya de resistir, digamos, esas emociones negativas, Desesperanza. esa desesperanza, exactamente. Precisamente Margarita Martínez, miembro de la iglesia, nos compartió un devocional acerca de que se llega a esas instancias en un momento determinado, ¿cierto? Cuando ya perdemos las esperanzas, cuando parece que nada realmente funciona, cuando parece que no hay respuesta, pues ella compartía un versículo muy poderoso que hay en la palabra de Dios que dice, para Dios nada hay imposible. Y esa es una verdad poderosa que las personas que están en depresión, las personas que están en esa situación, necesitan realmente creer, vivir, integrar, dejar que esa verdad lo penetre hasta lo profundo de su alma, de su espíritu, de sus tuétanos. No hay nada imposible para Dios y finalmente la respuesta solo está en Él.
no hay respuesta sino en Dios. Ahora, cuando uno cree que ni Dios tiene la respuesta, pues realmente está en graves problemas, porque evidentemente se ha llegado al fondo de la falta de esperanza, de la desesperanza, de la desesperación, de la depresión. Así que esta situación realmente la estamos viendo a menudo, y Marilena también nos quiere contar una experiencia de esta semana precisamente. Sí, precisamente esta semana también tuve cita con una persona que está en esa misma situación de depresión. Esta persona me decía que debido a situaciones familiares que le afectaron de una manera muy profunda, sí, muy dolida, pero mirándose siempre a sí misma, de cómo es posible que estas personas le hubiesen hecho todo lo que ella me dijo que le hicieron, ¿sí? Y siempre está mirando, viendo lo que le hicieron, culpando a otras personas, y todo esto la ha llevado a una profunda depresión. Estuve ministrando precisamente en buscar poner los ojos en el Señor, porque si solamente se mira a sí misma lo que le hicieron, esto la lleva a una autocompasión, y cuando uno está en esa autocompasión, lo que hace es llenarse de rabia, de enojo, de ira, y todo esto lleva a la depresión. Entonces, esto es una calamidad, yo diría, mundial. Sí, por todo lo que estamos viviendo, epidemia. Sí, por todo lo que estamos viviendo, es necesario que nosotros también revisemos cómo está nuestro corazón, porque muchas veces estos casos son ya casos críticos, sí, pero de pronto lo estemos viviendo no tan fuerte, ¿ya? Por diferentes situaciones, ya puede ser una situación económica, o una situación familiar, en fin, una enfermedad, finanzas. Entonces, es importante que nosotros revisemos hasta qué punto nosotros también estamos allí como en el borde de esa depresión, y buscar la respuesta. Así es. Tú hablabas de la autoconmiseración. La autocompasión es un factor determinante en la depresión, precisamente. Hay una especie de fórmula, ¿no? No es fácil pues meter algo como la depresión en una fórmula, pero la he comprobado a lo largo de los años, o sea, los ingredientes que a menudo hay en la depresión. Y esa fórmula podría, digamos, resumirse de esta manera: un rechazo, una injuria, un insulto, una ofensa, ¿cierto? Que me hagan a mí, que me lleve a reaccionar como normalmente los seres humanos reaccionamos ante algo como eso, y sobre todo a reaccionar negativamente, porque uno puede reaccionar bien ante una ofensa, un insulto. Es decir, si uno reacciona como dice la Escritura que debemos reaccionar los hijos de Dios, los cristianos, no hay problema que me insulten, no hay problema, digamos, que me injurien, que me calumnien, que me hagan daño, que me hagan lo que sea. Pero cuando uno responde negativamente, como generalmente lo hacemos los seres humanos, desgraciadamente, pues uno tiende a responder con ira, con enojo, ¿cierto? Y esa ira y ese enojo, o sea, esa emoción negativa que es la ira, se va enquistando, se va volviendo amargura, se va volviendo resentimiento, se va volviendo deseo de venganza, inclusive, y se vuelve un monólogo interno destructivo que me mantiene enfermo emocional y espiritualmente y aún físicamente, digamos. Esa respuesta negativa de la ira congelada que se va volviendo precisamente amargura, me lleva a la autoconmiseración finalmente, o sea, me lleva a sentir lástima por mí mismo, a estar centrado en mi problema, a estar centrado en mí mismo, a estar siempre recordando y mirando lo que me dijeron, lo que me hicieron, o la culpa también, ¿no? También porque la culpa es terrible. De pronto de la reacción a todo eso, yo también actué de manera
inapropiada. Correcto. Y todo esto también nos puede llenar de culpa. Así Entonces es. también la culpa me lleva a la depresión. Correcto. Así que podríamos hacer una especie de fórmula, ¿cierto? Que sería así: injuria, rechazo, insulto, más ira, más culpa por autoconmiseración, igual depresión. O sea, si uno mira los casos de depresión en las personas y busca esos ingredientes, generalmente los va a encontrar. Va a encontrar ira, o sea, amargura, ira congelada, va a encontrar culpa y va a encontrar autoconmiseración, que es como la última etapa, que la persona ya cae, digamos, en esa situación que ya es un pozo, ¿no? Como dice la palabra de Dios, un pozo con lodo cenagoso, en el que la persona se siente ya metida en un hueco, en un túnel del que no puede salir, y cada vez siente más lástima y cada vez siente más pena de sí misma, y pobrecito yo, y es que nadie me entiende, es que nadie me ama, es que nadie me valora, es que ni siquiera Dios se ocupa de mí, ni siquiera Dios me responde, ni siquiera Dios me quiere mirar, ni siquiera valgo para Dios. O sea que es la desesperanza total, depresión, ¿sí? Y las personas que están en ese estado casi nunca reconocen, por ejemplo, el efecto de la culpa, no reconocen la ira muchas veces, y si reconocen la ira, no reconocen la autoconmiseración como un pecado, como un problema. La autoconmiseración es un pecado que hay que confesar y del que hay que deshacerse, porque me va a destruir realmente, pero es muy difícil a veces convencer a las personas que están en esa situación de sintiendo lástima por sí mismo, convencerlos de que a la luz de la palabra de Dios eso es un pecado que hay que confesar y al que hay que renunciar, del cual hay que arrepentirse, porque las personas tienden a justificar su culpa, justificar su ira, justificar su autoconmiseración. No, es que yo tengo razón para sentirme como me siento, porque es que mire lo que me hicieron, mire cómo me ofendieron, mire lo que dijeron de mí. Y de hecho es una realidad. Claro, ¿sí? es una realidad. Lo que le hicieron a esa persona. Así es. Pero eso no justifica el daño que esa persona se está haciendo a sí mismo, porque es que de pronto en la autoconmiseración no se da cuenta de que se está destruyendo. Claro. ¿sí? Entonces se recodea en esa autoconmiseración, ¿sí? Pero se está haciendo daño. Entonces, una de las cosas que tiene que reconocer, primeramente, que eso es pecado. Así ¿sí? es. Que es pecado. Y segundo, que tiene que confesar ese pecado para realmente ver solución, ver salida a esa situación tan destructiva, porque es destructiva, destruye la mente, destruye las emociones, destruye las relaciones. Entonces, es importante esos dos aspectos. Primero, reconocer que es pecado, y segundo, confesarlo. Así es. Cuando se llega a ese punto, digamos, en que uno ya ve la autoconmiseración como un verdadero enemigo mío, no es mi amigo, porque es que la gente hace de la autoconmiseración su amigo, ¿sí? Inclusive yo digo, hasta la ambientan, ¿no? Hasta ambientan su autoconmiseración con música de despecho, con música que todo el tiempo está diciendo, pobrecito yo, pobrecito lo que me de hicieron. mí, lo que me hicieron, ¿cierto? Lo que digo, pues, a veces de ese tipo de música de me dejates, me olvidates, me engañates, ¿sí? Todo ese tipo de monólogo interno destructivo, ambientado con música llorona, pues es terrible, eso lleva a la gente a veces al suicidio precisamente. Claro. ¿Cuánta gente se suicida en las cantinas, en los moteles, en las calles? Porque precisamente ha estado alimentando esa autoconmiseración, ¿cierto? Al punto de que llega a pensar que no vale la pena vivir, o sea, no quiero ya vivir, prefiero morir, ¿sí? Así que pues como digo, es un problema que estamos viendo en todas partes, en todo lugar. Lo sufren adultos, lo sufren jóvenes y hasta niños están sufriendo depresión. Todo este tiempo, todo este asunto del encierro. Ayer estuvo aquí un electricista haciendo un trabajo ahí de un switch que estaba molestando, y él me comentaba que él tiene una hija única, y me decía que pues que él estaba un poco, digamos, preocupado de que él la ha mimado mucho, de que él la sobreprotege mucho,
¿cierto? Pues por los tiempos que estamos viviendo, por lo peligrosa que están las cosas, y que él ha visto también muchos casos de jóvenes que están encerrados y que le tienen miedo. Él me decía, le tienen miedo a la calle, ¿sí? Porque están llenos de miedo. Este es otro aspecto, el factor temor, ¿no? El factor miedo, que es algo que también en esta cuasi pandemia que se inventaron, pues han inyectado miedo y miedo y miedo todo el tiempo, y lo siguen haciendo. Ya el coronavirus ya digamos dejó de ser noticia, pero entonces ahora es la guerra de Rusia con Ucrania y la posibilidad de una guerra nuclear, y entonces todos nos vamos a morir. O sea, los medios de comunicación siempre están inyectando miedo y miedo y miedo, ¿sí? Porque es una manera de mantener a la población confundida, atontada, y solo mirando problemas y chicharrones, y no pensando digamos, en crecer espiritualmente, en crecer emocionalmente, en crecer financieramente, etcétera, en centrarse en un proyecto de vida realmente y crecer, sino estar preocupados del mundo entero, ¿no? Y de sus angustias y de sus problemas. Este problema que estamos compartiendo también lo vemos en los niños, como Así decías, en los colegios a los niños se les hace lo que llamamos el bullying. Correcto. Y por temor los niños esto no lo comparten con sus padres, y esto viene a traer también depresión en estos niños. Entonces, como padres tenemos que estar pendientes también de nuestros hijos, de cómo se están comportando, porque muchas veces los niños no quieren ir al colegio porque tienen temor de lo que allí se les está haciendo. Entonces, es importante también esto, ¿no? Compartir con nuestros hijos y saber qué es lo que está sucediendo allí en sus relaciones de compañeros en el colegio, o los compañeritos de la cuadra. Así es. Fíjate, ahí está la fórmula también, ¿no? Bullying, respuesta a ira o temor, ¿sí? Culpa, autoconmiseración, depresión. O sea, es como te digo, es unos ingredientes que están siempre allí en la depresión. Hay que buscarlos y hay que reconocerlos, hay que sacarlos a la luz. Y en el caso de los cristianos hay que confesarlos y arrepentirnos. Recuerda que arrepentirnos es cambiar de mentalidad, cambiar de mente, cambiar de estilo de pensamiento. Hay que cambiar esos pensamientos que produce la ira, que produce la amargura, que producen el temor, que produce la culpa o la autoconmiseración. Hay que cambiarlos por los pensamientos de la palabra de Dios, por los pensamientos de Dios. Y ese es otro aspecto. Las personas deprimidas pues a veces no buscan realmente ayuda en la palabra de Dios, y eso es peor, porque solo la palabra de Dios realmente tiene el poder, tiene la fuerza, tiene el alimento suficiente para sacarme de esa depresión, sacarme de esa situación de sentir, porque tiene mucho que ver con las emociones, de sentir que no puedo hacer nada, de sentir que mi vida no tiene sentido, sentir que esto y lo otro, ¿no? Lo que nos decía esta persona precisamente es que los medicamentos ya no le servían para nada, y es que no sirven, no sirven. No van a servir. El psicólogo, el psiquiatra te puede llevar a confrontar esa problemática, pero y te puede dar medicamentos para minimizar esa situación, pero el problema está mucho más allá de lo físico. El problema es en el alma. El problema es espiritual. Es espiritual. En la raíz es sí. espiritual. Entonces hay que ir a esa raíz, y esa solución solamente la podemos encontrar teniendo esa comunión con el Señor, alimentándonos de su palabra. Su palabra es fuente de vida, su palabra vivifica. Dice la Biblia, vivifica hasta nuestros huesos. Entonces tenemos es que ir a esa medicina que nos da el Señor, que es la palabra de Dios, y esa comunión con el Espíritu Santo. Así es. La señora, la madre de esta persona, me decía, a él le ayudan mucho sus palabras, a él le ayuda mucho a hablar con usted, y yo sé que le ayuda a hablar conmigo, lo he visto, pero digamos, las palabras, los consejos, inclusive también los medicamentos, a veces solamente son paliativos en esos casos, solo ayudan un poco, pero no resuelven realmente el problema, la situación, porque el asunto es la palabra de Dios,
la palabra del Espíritu. Porque la palabra de Dios no son solo palabras, no son solo palabras buenas, positivas, agradables, bonitas, constructivas, sino que es poder de Dios. La palabra de Dios es poderosa porque va acompañada de la acción del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es real, es una persona divina. Así que el Espíritu Santo es el que potencia esa palabra y la vuelve viva en aquel que la cree, en aquel que la lee, en aquel que la medita, en aquel que la memoriza, en aquel que se relaciona diariamente con esa palabra. Una de las cosas, digamos, más difíciles humanamente hablando a veces es llevar al depresivo o a la persona deprimida, llevarlo a que tenga contacto con la palabra de Dios y un contacto suficientemente, digamos, abundante como para que esa palabra lo impregne, ¿sí? Para que esa palabra lo inunde, para que esa palabra penetre, para que esa palabra comience a hacer la obra por medio del Espíritu Santo. Así que necesitamos llevar a las personas a la raíz precisamente del problema. Ahora, esta situación, digamos, de que la persona finalmente cae en un círculo de autoconmiseración, es decir, estarse solo mirando a sí misma, estar solo mirando su problema, es la raíz precisamente del pecado, que es el egocentrismo. Porque el pecado que está en nosotros, que está en la naturaleza humana, es básicamente egoísmo. Fuimos diseñados y creados por Dios para ser seres teocéntricos, centrados en Dios. Pero el pecado nos apartó de Dios y nos ha convertido en seres egocéntricos. Y realmente estar todo el tiempo pensando sobre mí, mirándome a mí mismo, mirando lo que no tengo, mirando lo que me falta, mirando lo que no he podido alcanzar, el sueño, mirando lo que me hicieron, oyendo lo que me dijeron, etc., es precisamente la raíz misma del pecado. El egocentrismo que hace que nos centremos en nosotros mismos y no veamos solución afuera, no veamos solución ni en Dios siquiera. Así que ese es un asunto también al que hay que llevar a la persona a que sea consciente, que tiene que salir de ese círculo vicioso del egocentrismo, estar solo centrado en sí mismo. Vamos a la palabra de Dios, ¿te parece? Claro. Vayamos al Salmo 34 precisamente y escuchemos. Dice en el versículo 4, dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Exactamente. ¿Qué es lo que están experimentando las personas en este tiempo? Temores, angustias, vergüenzas, culpas. Y eso es uno de los factores poderosos en la depresión. Dice, busqué a Jehová. ¿Qué hizo esta persona cuando se sintió desesperado, cuando se sintió angustiado, cuando se sintió necesitado, triste, abatido? Buscó a Dios, buscó al Señor. Por ahí comienza la solución, buscar a Dios. Ahí te dice, no, sí, pero yo lo he buscado, yo le pido y él no me escucha, yo le ruego que me sane o que me dé esto o que me dé lo otro, o bueno, qué sé yo, pero no pasa nada, ¿sí? No pasa nada. Es que la Biblia dice, busqué a Dios. No es simplemente una oración de un minuto o acordarme en un momento determinado, decir, ay Dios, ayúdame, o Dios mío, o sí, qué sé yo, no, es buscar a Dios, es buscar conocer a Dios, es tener una relación personal con Dios. Cuando uno quiere una relación con una persona, uno tiene que, ¿cierto? Tiene que esforzarse, tiene que sembrar, uno tiene que dar, uno tiene que hacer, uno tiene que buscar realmente la relación con esa persona. Y Dios es una persona y necesitamos una relación personal con Él. Y eso no se consigue sencillamente diciéndole, ay Chuchito, ayúdeme, ¿sí? Que estoy desesperado, estoy en la olla. No, buscar a Dios es realmente tener la intención de la mente, del corazón, del alma, del espíritu para conocer a Dios. Buscar a esa persona. Dice, busqué al Señor. Ahora, ¿qué dice? Y me oyó. Él me oyó. Y Él me oyó, ¿cierto? Cuando uno se le pierde, digamos, se le perdieron las llaves, ¿sí? O se le perdió un dinero, ¿qué hace uno?
Uno desbarata, ¿sí? Todo el cuarto, el Busca closet, por todo lado. busca por todo lado para encontrar eso tan importante que yo estoy necesitando. Así mismo debemos buscar al Señor, no solamente como dices allí palabras tibias, sino realmente meterme en comunión con el Señor. Como le decía a esta persona, aún ayunar, ¿sí? Aún tener tiempos de estar en comunión íntima con el Señor, alabar al Señor. Todas estas prácticas nos ayudan a tener esa comunión con el Señor. Y vamos a ver el resultado. Él me oyó, porque Dios, el que creó el oído, la oreja, no va a oír. Él nos Oye más que nadie. Él nos oye. Todavía no está la palabra en nuestra boca y ya Dios la conoce. Él nos oye, Él sabe de qué tenemos necesidad, pero Él quiere que nosotros le busquemos. Sí, el asunto es que queremos que Él nos ayude, pero no nos interesa a Él realmente como persona, no nos interesa conocerlo. O sea, yo lo que quiero es que usted me resuelva el problema, punto, no más, pero conocerlo no me interesa. Y Dios quiere que lo conozcamos realmente, porque es conociéndolo a Él como realmente vienen las soluciones verdaderas y las soluciones profundas de raíz a nuestra vida. Dice que Él buscó a Jehová y que Él lo oyó, Dios lo oyó, y dice, y me libró de todos mis temores. La acción la hace Dios. Yo lo busco a Él de todo corazón, busco conocerlo, busco relacionarme con Él, y Él se encarga realmente de oírme y de librarme. Dios puede librar de la depresión. De hecho, hay muchos ejemplos en la Biblia también. Dios puede librar de los temores. Dios puede librar de las quiebras financieras. Dios puede librar de los problemas familiares. Dios puede librar de la enfermedad. Dios puede hacerlo. Él tiene el poder. Él tiene realmente la capacidad. Para Él nada es imposible. Para Él nada es imposible. Para Dios nada es imposible. Así es. Así que lo que tenemos es que buscarlo. Ahora dice el versículo 5, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Los que miraron a Él, a Él. Una de estas situaciones de la depresión es que hay que lograr que la persona, como digo, deje de estarse mirando a sí mismo y estar mirando el problema que lo ha llevado al pozo, a lo hondo del pozo cenagoso, y comience realmente a mirar a Dios, comience a mirar afuera de Él, a mirar a Dios, a mirar el rostro de Dios y a buscar en Dios y saber que Dios tiene realmente la respuesta, no que a lo mejor Dios la tiene, no que pueda hacer, no que a lo mejor Dios sí me quiera ayudar, no, certeza. La respuesta a mi necesidad, a mi depresión, está en Dios. Tengo que mirarlo a Él. ¿Y qué pasa cuando uno lo mira? Lo alumbra. Viene conocimiento, viene entendimiento, viene sabiduría de parte de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Solo la verdad realmente puede librarnos. ¿Y qué nos dices tú, Marilena, del 6? Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Qué lindo, ¿no? Todas Todas sus angustias. Precisamente la depresión viene por angustia, ¿sí? Ajá. Y cuando nosotros miramos al Señor, cuando nosotros le buscamos, su palabra es verdad y Él dice que nos libra de estas angustias. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Mirar al Señor, buscar su rostro, tener tiempo para estar en su presencia. Así es. Pero a veces, como digo, no queremos hacer eso. No queremos pagar un precio. No queremos pagar ese precio. Queremos que Dios nos ayude, queremos que Dios me dé, queremos que Dios me sane, queremos que Dios me responda, pero sin hacer yo lo que Él me pide que yo haga. Sin hacer el menor esfuerzo y es muy difícil. Ahora, yo sé que una persona cuando está en un estado de depresión, sobre todo profundo, no le provoca hacer absolutamente nada. Eso es real. Se pierde prácticamente, digamos, la fuerza de voluntad, ¿cierto? La persona está completamente rendida, pero eso precisamente muchas veces en la escritura es la respuesta. No hacer nada, rendirse. O sea, lanzarse en los brazos de Dios y punto y nada más. O sea, solo confío en Dios porque yo ya me di cuenta que yo no puedo hacer nada. Y la verdad, miren, todos los días uno comprueba lo inútiles que somos los seres humanos.
lo incapaces que somos en realidad, lo pequeños que somos a menudo ante las circunstancias, que al final no podemos resolver nada, al final no podemos hacer nada, pero sí podemos confiar, sí podemos depender de Dios, sí podemos buscar a Dios, sí podemos buscar escuchar y conocer a Dios realmente, sí podemos hacer eso, pero ni siquiera eso realmente en el fondo de nuestros corazones queremos hacer por el pecado, porque el pecado, vuelvo, insisto, la raíz del pecado es el egocentrismo. Preferimos centrarnos en nosotros mismos y preferimos seguir buscando las soluciones en nuestra fuerza y las soluciones según nuestros recursos y las soluciones según nuestra sabiduría, que sencillamente esperar en Dios y confiar en Él y recibir de Él. Así que es maravilloso que Dios realmente nos libra. Dice aquí que nos libra de todas las angustias, nos libra de todos los temores. Vayamos ahora al Salmo 40. Voy a leer también los primeros 3 versículos. Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Yo puedo dar testimonio de que esos 3 versículos pueden describir en mucho el testimonio de mi propia vida. Los he vivido, los he experimentado, esos 3 versículos, como una realidad poderosa y liberadora en mi vida. Yo también llegué a los pies del Señor en una profunda depresión y venía de muchas depresiones en mi vida natural y tuve que luchar con la depresión también durante mi vida espiritual, mis primeros años en Cristo. Pero puedo dar fe de que realmente Dios responde a la depresión, que Él tiene la fórmula, que Él tiene la respuesta. Dice aquí, pacientemente esperé. ¿Qué pide Dios que hagamos? Que esperemos como pacientemente. Yo sé que eso no es fácil, lo digo por experiencia personal. Todavía tengo a veces problemas con esperar pacientemente. Aún hoy tengo a veces problemas con esperar ciertas cosas. Soy una persona dado a que me gustan las cosas tin, 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 tin. Soy bastante colérico en ese aspecto. Entonces, esperar pacientemente no es una de mis virtudes, digamos, mayores, pero he aprendido en el proceso. He aprendido a esperar en Dios después de años de experiencia de caminar con Él y de conocerlo a Él. Lo primero que hay que hacer, dice, esperar pacientemente. ¿Y qué dice luego? ¿Qué hizo el Señor? Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Amén. ¿Qué verías tú en se inclinó? ¿Cómo ves tú eso? Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dice, cuando yo espero pacientemente, hay un dicho que dice el que espera desespera, ¿no? Así es. Y humanamente podemos desesperarnos al no ver la respuesta que estamos clamando a Dios, pero aquí nos muestra como ilustrativamente, yo lo veo así, ¿no? Como yo estoy allí tirada, porque en la depresión uno está tirado allí, y veo cómo Dios se inclina para levantarme. Qué hermoso esa imagen, ¿no? Y yo te animo a que te visualices de esa manera. Estás tirado allí por la depresión, estás tirada allí por las circunstancias, pero visualiza cómo el Señor se inclina a ti y te levanta, te abraza y te dice, hijo, hija mía, tú eres mío, no temas, yo te levanto, yo te fortalezco, sigue adelante. Esa es la visión que nosotros debemos tener. El Señor se inclina y nos abraza y nos llena de su fuerza, de su fortaleza. Así es. Tú esta mañana me decías temprano que a veces las personas hablan de Dios y hablan de Cristo, pero como alguien que está muy lejos, ¿cierto? O sea, sí, Dios, yo sé que Dios me puede ayudar, o sí, yo sé que Cristo pues es muy bueno, pero
se imaginan un Dios demasiado lejano y el Señor cuando dice me inclino, porque se lo imaginan bien arriba, ¿no? Y el Señor está arriba, evidentemente está sobre todos, pero que Él diga me inclino quiere decir exactamente me intereso en ti, ¿cierto? Me intereso en tu situación, quiero escuchar atentamente lo que me quieres decir. En realidad estoy interesado en ti, tú me importas, tu dolor me duele, tu preocupación a mí también me preocupa. En realidad no estamos solos. Y Dios es un Dios bondadoso, es un Dios bueno, enormemente bueno y además es poderoso para librarnos. Así que Él dice, yo me inclino. Y dice, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Escucha esta palabra clamor. Es muy importante porque el salmista está diciendo que él clamó. Y clamor es realmente... Sale desde las entrañas. Desde el fondo del corazón del alma. No es una oración superficial. No es algo, he hablado con Dios a veces así, he clamado a Dios y digamos, ¿sabe cómo lo hago? A veces cuando yo necesito realmente clamar a Dios, me monto en mi carro y salgo a manejar y en el carro clamo a Dios y lo hago a gritos. A veces realmente no es porque uno grite que Dios lo va a oír más, sino que necesito sacar desde el fondo de mis entrañas y de mis corazones y de mi desesperación, necesito sacar el clamor. El clamor es así, es algo que nos lleva realmente a buscar la atención de Dios, ¿cierto? Y no hay que tener miedo de hacer eso, ni es pecado, ni hay que sentirse culpable de que en un momento determinado, desde el fondo de nuestra desesperación, le clamamos a Dios, ¿cierto? No con grosería, no con altanería, pero sí con urgencia, con verdadera desesperación. Como llegan las personas en urgencias a los hospitales, ¿cierto? Las personas que llegan por urgencia, a veces con una urgencia tremenda, ¿cierto? No llegan, ay señorita, mire, es que tengo un puñal atravesado en la espalda, pero entonces pues yo voy a esperar pacientemente. No, o sea, el clamor es algo que es una urgencia. Y Dios escucha el clamor, porque también a veces, como digo, la tibieza, ¿no? Que decía Marilena, a veces creemos que una sencilla oración ahí, ay Señor, ayúdeme y ya, y espero que lo haga rápido, y hágalo en 5 minutos porque estoy apurado, ¿sí? No va a pasar nada. Ahora dice así, se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Y qué dice el 2? Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Qué hermoso. ¿De dónde me saca el Señor? Del pozo, de la desesperanza, de la desesperación, ¿sí? Y está uno como en ese lodo cenagoso, como sí. Que empantanado, no ve salida por ninguna parte. Es oscuro, el pozo es oscuro. Así es. Uno no ve salida, no ve luz por ningún lado. Y está en algo cenagoso, está rodeado de barro, está rodeado de muchas veces, como digo, toda esa basura que tiene uno en la mente, ¿cierto? Basura que le mete Satanás, ya hablando del aspecto espiritual y el ataque del enemigo, o toda la basura que uno ha almacenado allí con los años de precisamente de lo que me hicieron, me dijeron, ¿cierto? Todo ese monólogo interno en que uno se mete a veces a estar reviviendo esas heridas y ese pasado, y todo eso es pura basura, es puro lodo cenagoso, en el que uno a veces se siente empantanado y sin salida, pero dice, me hizo sacar de ese pozo y de ese lodo, y puso mis pies sobre peña, o sea, me sacó de ese lugar oscuro y, ¿cómo se llama? Allá en el fondo, se inclinó, me oyó y me hizo sacar, me sacó, mejor, él mismo me sacó, pero aquí se me hizo sacar y me puso sobre una peña. La peña es Cristo. Cristo es la respuesta realmente que toda persona necesita, el deprimido y el no deprimido, el angustiado y el no angustiado, el que tiene y el que no tiene, el pobre y el rico, el negro y el blanco. Cristo es la única y verdadera respuesta perdurable, ¿sí? Es la roca en la cual Dios, sobre la cual Dios coloca nuestros pies finalmente cuando le buscamos, cuando clamamos a Él. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Solo Cristo nos lleva a una vida, digamos, con propósito, con sentido, a una vida en la que nuestros pasos van precisamente en la senda que Dios quiere, en la voluntad que Dios quiere.
y dice en el versículo 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Para mí la alabanza es fundamental, ¿sí? Les compartía de esta persona, le recomendaba la alabanza porque para mí cada día yo pongo alabanzas, alabo al Señor, así estén en dificultad o no. La alabanza es Poderosa. Exactamente, es un poder en nuestra vida espiritual y rompe toda cadena de tristeza, de opresión. Por eso les animo a que cada día busquen alabar al Señor. Alaben al Señor con salmos, alaben al Señor con un cántico nuevo, que sea aún un cántico que salga de tu boca en adoración, en alabanza, en gozo, en gratitud al Señor. En lenguas. En lenguas, que salga de lo profundo de tu corazón. Y verás cómo esa alabanza rompe toda cadena de tristeza, rompe toda depresión. Y vamos a poder glorificar al Señor, como dice allí en este versículo, dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. O sea, el testimonio. Es muy clave también lo que Dios ha hecho en mi vida, ha sido de testimonio primeramente para mi familia, para muchos. Entonces, es importante que nosotros nos apropiemos de lo que dice la palabra de Dios. Clamar a Dios, Él va a restaurarnos. Y importante la alabanza al Señor. Amén. Vamos a ir concluyendo. Vayamos a Colosenses, capítulo 3, los primeros 4 versículos también. Este es un pasaje que realmente yo se lo recomiendo como terapia a cualquiera que esté deprimido y a cualquiera que esté, digamos, en Cristo. Cualquier cristiano, todo cristiano, debería hasta saberse de memoria esos 4 versículos y convertir esto en una fórmula espiritual, en una terapia espiritual que hay que aplicarnos constantemente. Tenemos que hacer lo que la palabra de Dios dice. La respuesta está en hacer, realmente conforme a la palabra, obedecer a la palabra, actuar de acuerdo a la palabra, pero primero hay que creerla. Yo actúo de acuerdo a lo que pienso y realmente pienso de acuerdo a mis creencias, a lo que creo. Entonces, miremos lo que dice Colosenses 3, 1 al 4. Dice los primeros 2 versículos: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La primera, llamemos recomendación, si le puedo llamar de esa forma, espiritual que nos da la palabra de Dios. Dice que hagamos 2 cosas: que busquemos las cosas de arriba y que pongamos la mira en las cosas de arriba. Cuando uno pone la mira en las cosas de arriba, obviamente uno comienza a buscar las cosas de arriba. Uno comienza a entender cada vez más las cosas de Dios, las cosas del reino de los cielos, las cosas de la vida de fe, de la vida cristiana. Perdón un momentico. Sí, claro. Dice, si habéis resucitado con Cristo. Ya iba para allá, pero dale. Si habéis resucitado con Cristo, quiere Ajá. decir, si ya tú invitaste a Cristo a tu vida, a tu corazón, ya tú has resucitado, porque la palabra de Dios dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando invitamos a Cristo a nuestra vida, somos resucitados por el poder de Dios. Amén. Así que si ya tú invitaste a Cristo a tu vida, tú ya resucitaste. Si no lo has hecho, hoy es la hora, hoy es el tiempo que tú lo invites a tu corazón y le digas, Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Yo te entrego mi vida, Señor, para que seas tú obrando en todo mi ser, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo. Yo te doy gracias,
Señor, por haber ido a la cruz para morir por mis pecados y me apropio de esa obra maravillosa que tú hiciste en la cruz por mí. Señor, te entrego mi vida. De esta manera, cuando tú lo haces de corazón e invitas al Señor a tu vida, la palabra de Dios dice que tú resucitas. Es lo que dice en Juan capítulo 3. Así es, pero eso hay que creerlo. Hay que apropiárselo. Yo soy una nueva criatura en Cristo. Por lo tanto, vuelve y dice, si habéis resucitado, o sea, si ya naciste de nuevo, si tú sabes que eres un nacido de nuevo, si sabes que estás en Cristo, pues busca las cosas donde está Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Arriba. Busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y pon la mira en las cosas de arriba. Oye bien, no en las de la tierra. Insisto, la depresión tiene mucho que ver con que ponemos la mira en nosotros mismos. Si nos encerramos en nosotros y en el problema, y entonces el círculo vicioso del lodo cenagoso me mantiene en el pozo realmente, y no veo salida, y no puedo salir porque yo mismo no puedo salir. Siempre veo la lucha de la gente con la depresión como la lucha de una persona que se está ahogando y trata de sacarse ella misma del cabello. Jamás lo va a lograr. Necesita que otro lo saque. Y en estos casos solo Dios nos saca realmente de estas situaciones de desesperanza. Así que Él es la respuesta, a Él tengo que buscar, a Él tengo que mirar. Ahora el versículo 3 dice, porque habéis muerto. Oigan, esta es la razón de por qué no poner las cosas, la mira en las cosas de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida, o sea, la verdadera vida, está escondida con Cristo en Dios. Nuestra verdadera vida todavía no se ha manifestado en su plenitud. Está escondida todavía en Cristo, que está en Dios y con Dios. Por eso dice que miremos allá, donde está nuestra verdadera vida, que está allá escondida con Cristo, que pongamos la mira allá, que no nos angustiemos tanto con esta vida ahora terrenal. Esta vida pasa y el mundo pasa y sus deseos. Esta vida es temporal, esta vida no es lo definitivo que Dios tiene para nosotros. Esto es apenas un soplo, realmente es una neblina que pasa, y angustiarnos tanto y aferrarnos tanto a esta vida y aferrarnos tanto a nuestros planes y aferrarnos tanto a lo que yo quiero y lo que yo busco y lo que yo, ¿sí? Nos encierra en el lodo y en el pozo y en el lodo cenagoso. Pero realmente si vemos más allá y empezamos a ver lo que Dios ve y lo que Dios nos muestra y nos revela en su palabra, el panorama se va a ir aclarando y el sol empieza a brillar realmente y comenzamos a experimentar una vida diferente, una vida de confianza, de descanso, de gozo, de paz, de realización en Dios, de propósito en Dios. Así que por un lado está la resurrección, pero por el otro lado está la muerte. Quiero volver a leer esas palabras de esta persona que me escribía en su WhatsApp. Decía así: estoy pensando que es mejor estar muerto a vivir así, pues no veo salida. ¿Y sabes una cosa? Es mejor estar muerto, pero no físicamente, no suicidarse, sino tomar esa posición de que estoy muerto en Cristo Jesús, a este mundo, a mi propia naturaleza. Estoy muerto inclusive para el enemigo, y estoy muerto para el mundo, y estoy muerto inclusive para la ley de Dios que antes me acusaba constantemente. La muerte trae verdadera liberación. Cuando asumimos la realidad de que hemos muerto en Cristo, hemos muerto, ¿sí? Entonces yo puedo decir, en Cristo yo estoy muerto a mi depresión, en Cristo estoy muerto a mi enfermedad, en Cristo estoy muerto a mi problema, cualquiera que sea, estoy muerto. Y a un muerto, ¿qué le preocupa ya? A un muerto, ¿qué le dañan unas palabras? A un muerto, ¿qué le preocupa un embargo? A un muerto, nada, está muerto. Si asumimos esa poderosa verdad de que hemos muerto juntamente con Cristo, pero a la vez hemos resucitado, vamos a empezar a ver verdaderos milagros y verdadera solución de parte de Dios. Y este pasaje termina diciendo, el 4, versículo 4, ¿cómo dice? Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Qué tremendo. Cuando Cristo, ¿qué? Se manifieste.
Cristo está en cierta manera escondido allá a la derecha del Padre, está escondido con Dios en Dios. Por eso no lo vemos y nadie lo ve, pero vendrá el tiempo en que Él se manifieste. Para nosotros la iglesia eso es el arrebatamiento. Cuando se manifieste al mundo, eso es la segunda venida. Cristo se va a manifestar. Eso está en sus planes, eso está en su agenda, eso está en su propósito, eso está en su voluntad. Viene el tiempo cuando Cristo se va a manifestar, ya no va a estar más escondido. Todo ojo le verá, dice Apocalipsis 1:7. Y nosotros los cristianos le veremos primero. Antes que el mundo lo vea, lo veremos nosotros, porque primero se manifestará para nosotros, para la iglesia en el arrebatamiento, y 7 años después se manifestará para el mundo en su segunda venida. Y cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, ¿qué pasa? Pues quería comentarte que también se puede manifestar Cristo, porque tú estás hablando del futuro, ¿cierto? Ajá. Cuando Cristo se manifiesta. Pero también se puede manifestar cuando yo lo busco en oración, Por fe. ¿sí? Por fe. Cuando yo lo busco en oración, Él se va a manifestar hablando a mi necesidad. Amén. Cuando yo lo busco en oración, en comunión con el Espíritu Santo, voy a ver la manifestación de la respuesta a esas oraciones, ¿sí? Voy a ver la gloria de Dios en los milagros. Entonces, también ahora Dios se va a manifestar por fe, se va a manifestar en nuestra vida haciendo los milagros que nosotros queremos que Él manifieste en nuestra vida, y vamos a ver la gloria de Dios, ¿sí? Y ya lo que tú decías también se va a manifestar en el arrebatamiento, en la segunda venida de Cristo. Amén. Y cuando Él se manifieste, dice, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Nos gozaremos. Nos gozaremos, se habrá terminado todo este valle de lágrimas, todo este sistema que se llama el mundo, toda esta maraña política, económica, social, que no tiene ninguna solución desde el punto de vista humano, habrá pasado para siempre. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que vienen los tiempos mejores realmente. Lo mejor está por venir. Eso no es una frase de cajón, eso es una realidad a la luz de la palabra de Dios. Lo mejor está por venir. Entre tanto, entonces, busca al Señor, pacientemente espera al Señor, clama a Él y confía, porque Él hará. Eso parece muy sencillo, solo esperar, solo clamar, solo creer, pero realmente es una batalla que tenemos que ganar todos los días, porque no estamos acondicionados para eso. Nuestra naturaleza humana no entiende ni siquiera qué es esperar en Dios o qué es confiar en Dios. Así que necesitamos aprender, necesitamos buscarlo, necesitamos conocerlo, necesitamos oírlo, necesitamos relacionarnos con Él para que su verdad penetre en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro espíritu, y esa verdad nos lleve a esa libertad que anhelamos y que solo Él evidentemente nos puede dar. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, que es vida a nuestro espíritu, que es alimento a nuestra alma y aún a nuestros huesos. Gracias, Dios, porque podemos confiar, podemos esperar, podemos realmente creer que tú nos libras de todo mal. Señor, te pedimos en esta hora que libres del pozo de la desesperación, que libres de temores y de angustias a las personas que están en depresión. Por favor, Señor. Que tú los levantes, Señor, que tú los saques del lodo cenagoso, que pongas sus pies sobre peñas, Señor, y que coloques en ellos alabanza y cántico nuevo en sus corazones. Que traigas esperanza a sus vidas, Señor, cuando creen que ya no hay ninguna. Porque tú eres real, porque tú eres un Dios bueno, un Dios justo, un Dios poderoso y amoroso. Que te interesas realmente por las personas, Señor. Que te duele el dolor de las personas. Tanto que diste tu vida en la cruz para salvarnos. Señor, yo te pido que estas palabras
a través de este video lleguen a personas que necesitan escucharlas, que las escuchen con oídos abiertos y corazón abierto, Señor, y que por tu gracia traigas libertad a sus almas, a sus cuerpos, a sus mentes, a sus espíritus, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga. Bendiciones.